Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este miércoles 31 de marzo del año 2021. En esta ocasión vamos a ver algo que en esta semana se conmemora a nivel mundial. Un acontecimiento que en particular nos vino a cambiar la vida de todos los creyentes y aquellos que también no conocen de él. Estamos hablando de la Semana Santa. Aquel en particular de Jesús. Si bien después de tener una entrada triunfal hace 3 días, el pasado domingo, 3 días después, él estaría sufriendo o viviendo una activación que sería camino de lo que es el cumplir los mandatos de su Padre. Vámonos a basar para ello lo que es Lucas 22, en particular de los versículos del 1 al 6. El tema es: el hijo es traicionado. Donde la letra dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿En qué periodo nos estamos situando en este capítulo que nos está narrando Lucas? En realidad se trata de que estaba hablándonos de las fiestas de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, recordando que la Pascua judía se conmemora por la liberación de la esclavitud en Egipto. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, allá por Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 7, si bien recuerdo. Pero la Pascua solo duraba un día. Le seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Estas festividades atraen a un número extraordinario de judíos de todas partes del mundo. Debido a que era una festividad importante, muchas de las personas que habían escuchado y visto a Jesús en la región de Galilea estaban en Jerusalén. Ellos en general tenían respeto y gran expectativa por Jesús y su ministerio. ¿De qué estamos hablando? De que iba a ser un evento masivo, un evento en donde muy probablemente Jesús iba a tener una presencia importante, y la mayoría de las personas que estaban ahí reunidas era para verlo. Pero también dice en el versículo 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los principales sacerdotes y los escribas en realidad no temían a Dios, pero sí temían al pueblo, según este versículo, ya que ellos no temían matar al Hijo de Dios. Ellos no creían que fuera el Hijo de Dios. Solo tenían que encontrar un método políticamente inteligente de hacerlo. Si vemos todo lo que es la panorámica, encontramos una festividad en un inicio. Posteriormente encontramos lo que es un propósito acerca de los sacerdotes. Se estaban conjuntando todos los elementos para dar paso a algo importante. Los líderes religiosos le habrían detenido inmediatamente y posteriormente matado, pero tenían miedo a la reacción de la gente. Era la fiesta de la Pascua, lo cual implicaba la presencia de personas de todas las regiones en la ciudad, y esa gente estaba a favor de Jesús. ¿Tramar algo para el protagonista? Eso era lo que tenían miedo los sacerdotes. Y entró Satanás en Judá, dice el versículo 3, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Esto demuestra que el verdadero enemigo de Jesús pudiera haber sido más allá que el propio Judas,
el mal representado por Satanás. Incluso más que Judas, era su enemigo. Muchos se han preguntado acerca de los motivos de Judas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que traicionar a aquel maestro que él siguió? Algunos incluso han argumentado que él pudo haber tenido un motivo noble, como querer poner a Jesús en circunstancias donde él tenía que exponerse a sí mismo como el Mesías. Sin embargo, la Biblia no indica tal intención digna de alabanza. Judas, vamos a analizar a Judas. Judas tenía un sobrenombre, nos dice la Biblia. ¿Cuál era? Iscariote. El nombre Iscariote puede significar que él era de Querioth, una ciudad en el sur de Judea. Esto haría Judas el único de Judea entre los demás discípulos, quienes todos eran galileos. Quiere decir que todos estaban en una comunidad excepto él. Él era el que venía de afuera de esa comunidad. Él era diferente según su pensamiento y sentir. Algunos se preguntaban si Judas resintió el liderazgo de los discípulos pescadores galileanos. ¿Por qué? Porque cada uno de los discípulos tenía su lugar, tenía su papel. Pero ¿qué pasaba con Judas? ¿Acaso él sentía que no tenía un papel, que no encajaba en ese círculo de los 12? Bien, puede ser que Judas siguió a Jesús por razones egoístas, esperando recibir un reconocimiento mayor y posición de influencia. Y bueno, ¿quién no seguiría a un rey en esos momentos, no? ¿Por qué? Porque a futuro sería una inversión del tiempo, una inversión en donde pudiera dar influencia, prestigio, cuando Jesús llegara a ser triunfalmente a Jerusalén, un Mesías. Sin embargo, al paso de este tiempo, era evidente que no iba a ser la clase de Mesías que Judas había estado esperando, ¿no? Aquel rey lleno de riquezas, de oro, de selectivismo. Y entonces, dentro de él, pudo haberse rebelado contra Jesús y abierto esa puerta para el mal, para Satanás, por despecho. Jesús no le dio a Judas lo que su corazón quería. Vuelvo a repetirles: reconocimiento, prioridad, selectivismo. Entonces, Judas pudo sentir que sus lazos con Jesús estaban rotos. Tal vez Judas pudo decir: me traicionaste a mí, al no ser el tipo de Mesías que yo esperaba, por tanto, te traicionaré. Sin embargo, otros piensan que el nombre Iscariote está vinculado a la palabra sicarios, que significa asesino, una conexión con los celotes judíos, quienes fueron un movimiento en aquella época político nacionalista. Podemos ver como la facción más violenta del judaísmo en su época. Inclusive, cuando se enfrentaron a los fariseos, a los saduceos, se les conocieron por tener celo al dinero. Varios historiadores los consideran como uno de los primeros grupos guerrilleros de la historia, puesto que utilizaban el homicidio de civiles, y se presume que Judas era de este movimiento. Pero en realidad, lo único que sabemos con mayor seguridad es que la época en la que vivía Jesús estaba fuertemente imbuida de un espíritu celote. Vayamos al cuarto versículo, donde dice: y este fue y habló con los principales sacerdotes de cómo se lo entregaría. Judas encuentra a los miembros del Sanedrín como el ingrediente perfecto para llevar el desahogue de su objetivo. Pero veamos qué es el Sanedrín. Recordemos un poco. El Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios situados en cada ciudad de la tierra de Israel. Se conformaba por 23 o 70 sabios y un rabino.
y la función de ese consejo era la de juez. Recordemos que el mismo Sanedrín fue quien días después organiza una reunión ilegal contra Jesús y le dicta sentencia de muerte a él. Sin embargo, no todos los miembros estaban en contra de Jesús dentro de ese Sanedrín. Tenemos el nombre de Gamaliel, quien era uno de esos sabios del Sanedrín, que con antelación aconsejó a sus compañeros, que era la mayoría, el dejar de hostigar a los discípulos de Jesús. Él decía que no había motivo alguno por estarlos molestando. En el versículo 5 dice: ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Quiénes ellos? Los miembros del Sanedrín. Vayamos allá en Mateo 24, del 14 al 16, donde dice el 14: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, ya sabemos de quién estamos hablando. El 15 dice: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, el 16 dice, buscaba oportunidad para entregarle. Pero aquí veamos y quedémonos en el capítulo principal, que dice: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Ahí tenemos un interés. Y a cambio de lo que me des, te lo voy a entregar. Dame algo valioso para darte algo valioso. Eso puede ser la interpretación de Mateo 26:15. Dame y yo te daré. Aquí Judas está mostrando que se aproximó él al consejo de los sabios. Esta apunta a la motivación de su avaricia. Sin embargo, en la Biblia no se menciona sobre la llamada de Jesús casualmente, de Judas, ni cuando se unió a los apóstoles. Pero el Evangelio de Juan nos pone un antecedente importante del origen de Judas. ¿Cómo fue que apareció dentro de los 12? Él era tesorero. Y según dicho Evangelio, Judas estaba predestinado a recaudar el dinero de los pobres. Veamos cómo dice Juan 12 al 6. Dice: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos un antecedente bien importante de Judas, en donde lo vemos con una inclinación posible a lo que era la ganancia. Finalmente, en el versículo 6, donde dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo, Judas había pactado un plan que ya vimos, pero ese plan consistía en esperar a que la multitud se fuese de Jerusalén. ¿Para qué? Para que no fueran cachados, para que toda esa multitud que iba a ver a Jesús no lo defendieran, no se echaran contra de ellos y su plan pudiera llevarse a cabo, para que a Jesús se quedase solo y entonces, ahora sí, aprovecharse de eso, fuera de la observación de la gente. Planearon arrestarle en secreto. Sin embargo, Judas quedó en buscar el momento oportuno e informar a los jefes religiosos sobre cuándo era apropiado hacerlo. ¿Qué quiere decir? Ya tenía un pacto, ya tenía un objetivo. Ahora sería encontrar el momento adecuado. De hecho, ese momento en realidad nunca llegó, porque Jesús siempre estuvo acompañado y los obligó a este plan a que se actuara de manera inmediata. Jesús, de acuerdo con el relato del evangelista Juan, le entregó a Judas un trozo de pan en la sala
donde celebraban la última cena, y le dijo que el momento había llegado, con las palabras: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y eso fue lo que hizo Judas. Aquí podemos ver que Judas en realidad fue el botón, el detonador de un plan que se tenía que cumplir, pero un plan divino. En realidad, Judas tiene diferentes representaciones y mensajes en la Biblia. No solo de traicionero, sino también Judas fue la representación de la debilidad de la humanidad por la serie de posibles sentimientos que no pudo controlar. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un altercado, una discusión con alguien que no podemos cambiarlo de parecer, o que hizo algún acto que no debió de ser? Tenemos sentimientos que a veces no se pueden controlar. Lo mismo le pasó a Judas. Judas, teniendo un historial de inclinación hacia la ganancia, puesto que él también estaba cerca y desempeñaba su labor como tesorero, se pudo hacer a un lado de las enseñanzas de su maestro. Dejó de caminar sobre las huellas de su maestro. Y aquí también Judas representa lo que a cada uno de los hijos de Dios nos puede pasar. Que a veces tomamos decisiones y hacemos a un lado las enseñanzas de nuestro maestro y dejamos de caminar sobre las huellas de aquel que nos ha dado la palabra y la verdad. Judas resulta en varias cosas, pero dos de ellas es: la primera, en caer en los engaños del mal. ¿Cuál es el engaño en particular? Ganancia. Se dejó llevar por los deseos que Dios, a través de su palabra, le advirtió de evitar. Y otro punto, resultado, es que demuestra que él pecó aún en contra de lo que él le habían enseñado. Igual nosotros podemos pecar aún en contra de lo que nuestro maestro nos ha enseñado, y en ocasiones dejamos a Jesús fuera de nuestras decisiones y en el caminar de nuestras vidas. Por ello y más, quiero decirte que necesitamos aceptar a Jesús, que tú necesitas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho, pero si eres creyente en Él, apégate a su palabra y fe. Que Dios nos bendiga.